Qué bueno es saludarte, hermano. Bendiciones para ti en este día santo. Estamos justamente en el séptimo día de la semana. Donde quiera que te encuentres, un saludo muy cordial. En Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, a todas las iglesias que justamente hoy, día sábado, en el séptimo día de la semana, estamos preparándonos para ir a adorar a Dios. Qué maravilloso es poder darle este día en relación con nuestro Dios, ocuparnos en todas las cosas que se deben de adorar con gratitud a Dios y en ayudar a nuestro prójimo mientras existamos aquí en la tierra. Así es que donde quiera que te encuentres, Dios te bendiga y feliz sábado para ti en esta mañana. Donde quiera que te encuentres, suscríbete al canal y démosle todos juntos gloria a Dios en este día sábado. También estamos solicitando la verdad que tú te puedes guiar por medio del año bíblico. Estamos a pocos días de terminar este año 2024. Aún los días que nos quedan, sube con nosotros en este recorrido de estudiar la palabra de Dios en los últimos libros del Nuevo Testamento y así disfrutar todos juntos de la misericordia de Dios por medio de su palabra. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque en esta mañana de este día sábado, 9 de noviembre, estamos contentos, agradecidos porque tú fuiste fiel con nosotros los 6 días de la semana. Cada mañana, mediodía, de tarde, nos diste el privilegio de tener el pan de cada día. Nos diste techo, transporte, el cuidado de la familia. Gracias, querido Padre. Y juntamente hoy, en este día sábado, queremos rendir toda gratitud a tu honor, a tu nombre, y queremos ser llenos del Espíritu Santo. Por favor, concédenos tu gracia y que en este día podamos glorificar tu nombre. Donde quiera que cada iglesia, cada hijo tuyo, cada matrimonio, cada familia con sus hijos esté adorando a Dios, los pongo en tus manos para que la bendición del cielo, guiado por el Espíritu Santo, pueda llegar a sus familias, a cada ser que se dispone para darte la honra y la gloria a ti en este día sábado. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si es por primera vez que llega el año bíblico a tu dispositivo, a tu persona, dale gracias a Dios, únete con nosotros, comparte el enlace de este día y así poder disfrutar de la palabra de Dios. Sabes que cada vez que tú compartes el enlace o le dices a tu amigo, suscríbete al canal, bueno, estás compartiendo, estás ayudando a hacer la obra misionera, el evangelismo, dando a conocer el plan de salvación, y de esa forma Jesús estará contigo todos los días. Bueno, esta es la promesa que está en el libro de Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Sabes que esa promesa, yo sé que tú la amas, la necesitas y abracémosla en este día. Sí, ¿a quiénes de nosotros no le gustaría que Dios estuviera con nosotros todos los días? Óyeme, yo anhelo, y ese es mi deseo cada día al levantarme, que mi Salvador Jesús, que mi Dios esté con nosotros por el Espíritu Santo todo el resto de cada día. Bueno, pero hay una promesa, y es que para que Él esté con nosotros tenemos que estar como involucrados en compartiendo el plan de salvación. Bueno, esto ha llegado tan fácil por las redes sociales, porque tú compartiendo este enlace podrás de entrar a este círculo de que Jesús estará contigo todos los días hasta que Jesús aparezca por sus hijos. Así es que bienvenido al estudio de este día. Hoy tenemos grandes puntos importantes. A la verdad que no te puedes perder este audio. Si alguno te los has perdido, este no puede suceder en tu vida. Vamos a ver con respecto qué pasa cuando se da el rebautismo en tu persona. Esto es interesante. Así es que por eso yo quiero que tú lo aprueba la palabra de Dios, el rebautismo. Es decir, ya fuiste bautizado una vez. Sí, por inmersión. Sí. ¿Qué es inmersión? Bueno, es ser cubierto del agua total. Sí. Ahora, si ya fuiste bautizado una vez, y bueno, y te alejaste de la iglesia y anduviste en todo el desagrado, volviste, es decir, al pecado anterior, y estás pensando tú, yo quiero reconciliarme con Dios, pero ¿cómo lo haré? Bueno, si el corazón te dice allá y la palabra de Dios lo autoriza que tú debes de ser bautizado nuevamente, o solamente un solo bautismo en toda tu vida. Bueno, esto
y algo más lo vamos a ver en el estudio de este momento. Así es que quédate con nosotros. En cualquier momento Dios pueda darte la bendición de su palabra. Vamos a introducirnos y vamos a estar aquí hoy en el capítulo 15, capítulo 19, capítulo 20 y capítulo 21. Estamos contentos, a la verdad. Tenemos, 4 capítulos hermosos para este día. Así es que vamos a poner una base en el capítulo 14 que quedó, vamos a decir así, en el audio anterior, pero quiero dártelo a conocer un poquito con respecto a esto. Ahora, vamos a ver algunos, por ejemplo, también vamos a ver un punto muy, diría yo, crucial en nuestra vida. Sabes que con la muerte de Jesús quedaron unas leyes. Sí, todo lo que era ceremonial. Hasta que llegó la realidad. Todo lo que era sombra, cuando llegó lo verdadero, desapareció lo que era sombra, lo que era símbolo, desapareció y llegó el verdadero que era Jesús. Así es que vamos a ver con respecto a la circuncisión. Bueno, ¿qué es circuncisión? Bueno, circuncisión viene de la palabra circuncidar, es decir, cortar alrededor. Esto es la circuncisión. Voy a entrar en un detalle así porque lo vamos a ver un poquito más en el estudio de este día. Así es que quédate con nosotros si la circuncisión es válida aún todavía o ya no. Y si no sabes qué es circuncisión, bueno, lo vamos a explicar también en este audio. Así es que el capítulo 14, vamos a poner un énfasis allí. Da dos orientaciones grandes y voy a decir lo siguiente. En el versículo 14, esto es interesante, del capítulo 14 del audio anterior, vimos que al darse cuenta los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron al gentío dando voces. Le dijeron: varones, ¿por qué hacéis esto? Voy a entrar un poquito en el contexto porque agarré el relato al final. Si tú estudiaste y estás estudiando Hechos 14, verso 8, Pablo sana a un tullido. ¿Te recuerdas que esto lo vimos? Sí. A uno que no tenía fuerza en sus huesos. Estaba allí. El versículo 8 dice que en Listra había un hombre inválido de los pies, impedido de nacimiento. Óyeme, o sea, no era una enfermedad que llegó, sino que era de nacimiento. Oía a Pablo. Mientras hablaba, Pablo fijó en él su mirada y al ver que tenía fe para ser sano, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tu pie. Y el hombre dio un salto y anduvo. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzaron la voz y dijeron en lenguas lincónicas: dioses en forma de humanos han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio. Bueno, estas eran dos imágenes, dos dioses que tenían ellos en el templo, y a cada uno le pusieron el nombre de eso. Ahora, mira el texto que dice, el versículo 13. Y el sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas ante la puerta y junto con la gente quería ofrecerle sacrificios. ¿Sabes? Cuando estaba estudiando esto, el ser humano es tendido a adorar. Cuando ve algo inexplicable, tiende a adorar. Bueno, te voy a decir esto porque aquí está la palabra de Dios registrado. Cuando vio esto, el versículo 14, al darse cuenta, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos, sus ropas y se lanzaron al gentío dando voces y le dijeron: varones, ¿por qué hacéis esto? Qué interesante. ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que anunciamos que de esta vanidad os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Voy a decir lo siguiente porque me voy a quedar en ese texto. Tú puedes estudiar el siguiente texto. La palabra de Dios, tanto como el apóstol Pablo y Bernabé, hombres poderosos,
en las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo, no permitieron adoración de los seres humanos a ellos, a pesar que habían hecho un grande milagro. Y esto es un milagro de los que aparece allí, pero hicieron más milagros. Pero ellos nunca permitieron que ciertas personas o algunos le dieran adoración y reverencia a ellos. Voy a decir lo siguiente: bajo el cielo en el cual estamos viviendo hoy, bajo el sol, la luna y las estrellas, en esta atmósfera que nosotros vivimos, en el planeta Tierra, nadie puede reverenciar a otra persona. Voy a decirlo así un poquito claro porque la palabra de Dios lo autoriza. No puedes tú ni yo doblar las rodillas ante una persona creada también por Dios. Porque tanto una persona tan alto sea su posición, ya sea eclesiástica o preparado intelectualmente, tanto todos como ellos y nosotros, tú y yo, necesitamos de la preciosa sangre de mi Salvador Jesús. Y por lo tanto, ninguna reverencia o adoración o homenaje se le tiene que dar a una persona, no importando el líder, no importando su influencia. La Biblia no la autoriza. Pablo y Bernabé rechazaron. Óyeme, le dijeron: varones, ¿qué están haciendo ustedes? Por favor, nosotros predicamos, dice Pablo y Bernabé, a un Dios que hizo los cielos y la tierra, en el cual todos estamos dependiendo de Él y por Él nosotros existimos. Óyeme, necesitamos de su gracia. Impidió la adoración. Este texto ha abierto los ojos para ti. Por eso yo siempre digo: comparte este enlace, asegúrate que tu hermano, tu amigo puede escuchar este audio, porque está la palabra de Dios, Hechos capítulo 14, versos del 8 al 18. Vas a tener todo el panorama claro. Dios no se agrada de que tú reverencies o le des homenaje a otra persona, criatura igual que tú. Y eso no se deriva a que tú no tengas un respeto. ¿Cómo no? Tú tienes que ser un respeto, pero menos reverencia, porque la reverencia solamente se le debe de dar a Dios. Doblar nuestras rodillas solamente se doblará ante la presencia de Dios. ¿Recuerdas que en el libro de Esther vimos a Mardoqueo, un hombre como Dios lo llevó a tan alto? Porque este hombre Mardoqueo solamente doblaba sus rodillas ante la presencia de Dios. Alabado sea su nombre. Vamos a decir así, el capítulo 15. Tú vas a ver en el capítulo 14, verso 21, el primer viaje de Pablo. Pablo comienza su ministerio. Óyeme, antes era Saulo, ahora es Pablo. Interesante es esto. Esto es tan grande porque yo diría que hay unas preguntas que vamos a hacer al final. Así que quédate con nosotros y hay respuestas grandes para ti. Capítulo 15. Conflicto acerca de la ley de Moisés. Esto está interesante. Vamos a ver qué ley. Vamos a ver qué ley. Si es la ley ceremonial o la ley de los 10 mandamientos. Porque uno de los puntos centrales que da el año bíblico es que tú vas a poder diferenciar dos leyes grandes. Óyeme bien lo que estoy diciendo. Dos leyes. Una ceremonial, que son con ceremonias, símbolos. Y otra es la ley moral de los 10 mandamientos. Mira qué importante es esto. Yo espero que con la ayuda del Espíritu Santo hasta este momento tú tengas claro las dos leyes. ¿Las hemos venido estudiando? Sí. Y vamos a saber con respecto al capítulo 15. Entonces vinieron de Judea algunos que enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mira qué interesante es esto. Voy a comentar. Bueno, vamos a leer capítulo 2, el versículo 2 y después comentamos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una severa discusión y contienda con ellos, se dispuso que Pablo, Bernabé, algunos otros fueran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Mira qué interesante es esto. Por eso yo siempre digo que la administración, los líderes, siempre sucede
algo que no están de acuerdo, algunas diferencias, pero ¿sabes que reunidos llegan a consolidarse a un mismo consentimiento guiado por el Espíritu Santo? Esto es lo más maravilloso y le doy gloria a Dios porque justamente en este día sábado estamos viendo la unión de estos ministros, de estos hombres preparados, guiados por el Espíritu Santo. Y voy a hacer un poquito paréntesis aquí. Si tú como ministro hay alguna diferencia, óyeme bien, y esto te lleva a poder separarte de la iglesia o de la conferencia o de la administración, es decir, el Espíritu Santo ha perdido la lucha en tu corazón. No porque Él no haya hecho lo que haya podido hacer, sino porque tú te endureciste. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver estos hombres. Cuando vieron que esta cuestión, este punto de la circuncisión había formado una discusión entre los que se estaban convirtiendo y en ciertos líderes que estaban dentro de la iglesia, dijeron: no, este punto tenemos que hablarlo entre los ancianos. Y fueron, diría yo, a la sede, a las oficinas. Fueron donde estaba toda la directiva y junta de la coordinación y administración. Esto eran en Jerusalén. Y allá fueron y hablaron este asunto de la circuncisión. Interesante es esto. Ahora, ¿recuerdas que ya en este momento ya voy a estudiar un poquito y te digo lo siguiente? Así que quédate en línea porque esto está maravilloso. La gloria es para Dios y gracias al Espíritu Santo que nos está guiando en el estudio. Versículo 4. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos y contaron todas las cosas que Dios había hecho por medio de ellos. Algunos de los creyentes que habían sido de la secta de los fariseos se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mantenerles que guarden la ley de Moisés. Esto es interesante. Habían dentro de la iglesia algunos más estrictos observadores. Mira, quédate con esto porque vamos a aprender más. Es decir, el primer concilio de estos hombres de esta iglesia aparece en el versículo 6. Entonces reunieron los apóstoles y los ancianos para tratar este asunto. Y después de mucha discusión, se levantó Pedro y dijo: hermanos, vosotros sabéis que hace algún tiempo Dios me eligió para que los gentiles oyesen de mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce el corazón, lo reconoció dándoles el Espíritu Santo mismo que a nosotros. Mira qué interesante. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, pues por la fe purificó sus corazones. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos igual que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaron las grandísimas maravillas y señales que Dios había hecho por medio de ellos con los gentiles. En este momento el apóstol Pedro se va a lo que vivió con Cornelio. ¿Recuerdas que en el audio anterior vimos? Sí. Que el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles no se estaba tratando de alimentos, de animales que todo puedes comer. No, ya lo vimos. Sí, para rectificación, si tú eres principiante que estás estudiando con nosotros hoy, este día sábado, el año bíblico, te recomiendo que vayas al audio del día viernes, que esto fue el día de ayer, y puedas ver con respecto a Hechos capítulo 10 de qué se trata tratando exactamente. Y Pedro lo trae a colación. ¿Por qué? Porque quería un testimonio tan fijo, tan firme como el que Dios había hecho. Interesante es esto. Ahora, el decreto del concilio. Esto lo tenemos en el versículo 22. Ahora, sabes que me encanta esto porque vas a ver exactamente en el capítulo 15 que Santiago, óyeme bien, sabes que Santiago no se
Sí, es un apóstol, discípulo tan poderoso allí en las Escrituras. Pero sabes que en este concilio, en esta reunión, tratándose de la circuncisión, el apóstol Santiago, si tú lo estudias, lo vas a ver en el versículo 22. Sí, hasta el versículo 31. Lo vas a ver. Todo esto con respecto a qué pasó. Y voy a decir lo siguiente. Cuando escucharon a Santiago, es decir, Santiago termina y dice: hermanos, ancianos, líderes, sí, ministros que están acá, Dios le ha complacido, y comienza a dar las rectificaciones de la palabra de Dios. Y ahí se acuerda en el primer concilio de estos líderes de la iglesia que esto es decir, la iglesia y los apóstoles, mira, el concilio, la administración trató este punto de la circuncisión. Ahora, voy a decir algo importante, porque tú dirás, bueno, ¿qué es la circuncisión? Bueno, la circuncisión viene la palabra circuncidar o cortar alrededor. Es el prepucio del hombre. Esto inició un pacto que hizo Dios con Abraham en Génesis, en el capítulo 17, verso del 9 al 14, tú lo vas a encontrar que Dios llama a Abraham a circuncidarse cuando era adulto ya, grande. Y a todo, desde allí en adelante, a todo hombre que estaba dentro de la casa de Abraham, tenía que circuncidarse. Al 8º día tenía que circuncidarse. Y eso pasó todo el tiempo desde Abraham hacia adelante. Sí, lo puedes verificar también en Levíticos capítulo 12, verso 13. Y está allí. También sabes que Josué, óyeme, en el capítulo 5 del 2 al 3 vas a ver que todo esto pasó, la circuncisión. Y esto es grande porque todavía en el tiempo del apóstol Pablo, aquí en el libro de Hechos, se estaba llevando, algunos decían, tiene que ser circuncidado. Bueno, hoy en día algunas personas lo usan por higiene, pero el doctor donde tu bebé nace para ser varón le pregunta a los padres si deben ser circuncidados o no. Así es que la mayoría, diría yo, en el caso, se dan algunos casos que sí lo hacen por higiene, pero otros posiblemente no. Y esto no causa ninguna diferencia hoy actual en los días que llevamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a decir lo siguiente, ¿qué tenía que ver en la palabra de Dios esto? Bueno, Dios marcó una señal para los hijos que estuvieran de parte de Dios como una señal. Y está interesante. Ahora, cuando esta circuncisión llegaba a cada hombre, a los 8 días tenía que ser circuncidado. Esto marcaba que le pertenecía a Dios. Esto es interesante. Se hacía al 8º día porque se tiene en cuenta que era en el tiempo más indicado, donde el sangrado era un poco menos, aunque a pesar de al 3er día de la circuncisión era lo más difícil de la persona. Pero, o de este bebé, o ya sea adulto que se circuncidara. Este era un pacto que Dios había hecho. Sí, recuerdas que todos los rituales, este era un rito que marcó Dios, una señal que marcó Dios de la circuncisión. Esto era decir que hacía constar de que aunque fuera doloroso, el pecado estaba cortado de su vida y estaba dispuesto a seguir las ordenanzas de Dios en todos los aspectos, en obediencia a Dios. Voy a decir lo siguiente: este ritual no daba la salvación. Mira qué interesante es esto. Porque mira, esto es interesante. El ritual no daba la salvación. Era una obediencia, no más. La salvación desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, hasta la venida de mi Salvador Jesús, siempre fue por gracia. Tú y yo no la merecemos. No la merecía Adán y Eva. No la mereció nadie, ni Abraham que se circuncidó. No, la obtuvo porque fueron obedientes y por gracia Dios se las dio. Interesante es esto.
Porque en vez de nosotros pensamos que en el Antiguo Testamento todo fue por obra. Oh, tú hacías esto, bueno, obtenías la salvación. La palabra de Dios declara en todo el año bíblico que hemos estado estudiando que nadie obtuvo la salvación porque hizo tantas cosas buenas. Interesante es esto. Y tú sos testigo de lo que hemos venido estudiando. Siempre fue ¿por qué? Por gracia. Interesante. Ahora, todo lo que era símbolo y era sombra del verdadero ceremonial que era Jesús, todo llegó hasta la cruz de Jesús. Todas las ceremonias que apuntaban a que Jesús venía, llegó justamente hasta la cruz. Esta ley de la circuncisión que en el pueblo de Israel se practicaba, justamente llegó hasta la muerte de Jesús. Mira qué interesante es esto. Y Jesús fue parte, sí, de esta ley ceremonial, porque Él tuvo que morir cuando ya estaba adulto. Por eso yo te doy este incentivo que tú tienes que estudiar este audio y estos capítulos. La circuncisión no es válida hoy bajo un término de adoración y de obediencia, porque llegó hasta la muerte de Jesús. Todo lo que era ceremonial, todo lo que era sombra y que apuntaba a Jesús, llegó hasta la cruz. Sí, todo lo que es ceremonial, las ofrendas mecidas, las tortas de harina cocinadas en aceite, el holocausto, el cordero, la circuncisión, óyeme, todo, las libaciones llegaron hasta la cruz porque simbolizaba a la ofrenda que era Jesús, simbolizaba a la muerte de Jesús y a su derramamiento de sangre en favor de nosotros. Cuando apareció lo verdadero, todo lo que era símbolo dejó de existir. Espero que haya quedado claro. Capítulo 16. Pablo lleva a Timoteo. Después Pablo llegó a Derbe, Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Es decir que Timoteo era medio judío. Mira qué interesante. Dos nacionalidades, porque su madre era, ¿dónde? Era judía, pero su padre era griego. Óyeme, qué interesante este matrimonio. Sí. Ahora, no pienses, por ejemplo, ahora. Voy a poner un ejemplo así. Tengo muchos amigos, matrimonios, familias que un cónyuge es de un país, el otro es de otro país. Pero eso no marca diferencia ahora en el punto espiritual. Mira qué interesante es esto. Pero en el tiempo de Timoteo, sí, era un punto tan drástico y tan fuerte, porque los griegos, óyeme, nada que ver con la adoración que los judíos tenían. Todo lo contrario. Pero Dios, mira qué interesante es esto. ¿Cómo está Timoteo allí? La influencia es que el Espíritu Santo no tiene barreras. No hay nada difícil para que el Espíritu Santo obre. Esto es interesante. La visión de un varón macedonio. Esto lo vas a ver en el versículo 6. Pablo en Filipos. Lo vas a ver también. Pablo libera a una adivina. Sabes que en este ministerio de la predicación del evangelio, Pablo se encontró con muchos obstáculos, y uno de ellos, vamos a ponerlo aquí, vamos a enfatizar este punto. Versículo 16 del capítulo 16. Un día en que íbamos, es decir, está Pablo, ¿sí? Y está su compañero. Vamos a ver aquí, mira, aquí dice: un día que íbamos a la oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, y adivinando daba muchas ganancias a sus amos. Mira qué interesante es esto, porque esta mujer era una adivina, tenía un espíritu de adivinación y daba ganancias a los amos. Es decir, no solamente tenía un amo o un patrón, tenía muchos patrones y adivinaba. Era una adivina. Sí.
Ahora, ¿sabes que este espíritu de adivinación no era de parte de Dios? Voy a dejar este punto un poquito claro. ¿Te has encontrado tú en algún momento que alguien te diga, oh, tú estás sufriendo de esta enfermedad? Oye, y tú te quedas con los ojos así un poquito saltados porque dice, ¿cómo supo que yo estoy sufriendo de esta enfermedad? Tú tienes este problema con tu pareja. Ministros ahora que están en las iglesias, en algunos de ellos lugares, y dicen, tú te está pasando esta situación. Espíritu de adivinación. Y aquí está. Esto es interesante. Y el mundo está confundido ahora porque dice la persona, bueno, me adivinó. El poder de Dios está en él. Pero esto lo voy a llevar un poquito a un incentivo grande. ¿Recuerdas que en un audio pasado? Por eso es importante que te quedes cada audio para que no te pierdas en el estudio. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Esto es interesante. Si tú ves a un ministro que no está guardando los 10 mandamientos de la ley moral y tiene un espíritu de adivinación, ese espíritu de adivinación no es de Dios. Y yo quiero ser un poquito claro con esto. Si no es de Dios, es del diablo. Simplemente así lo declara la palabra de Dios. No hay punto neutral. Esta muchacha estaba allí adivinando, óyeme, y adivinaba todo. Y daba buenas ganancias a las personas. ¿Por qué? Y todos decían, óyeme, nadie sabía que esta persona trabajaba o tenía el espíritu maligno o de Satanás porque adivinaba. Mira lo que sigue diciendo el texto. Y esta muchacha, dice Pablo, nos seguía a Pablo y a nosotros y gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de salvación. Pregunto yo, ¿era realidad lo que esta muchacha decía? 100% realidad. Interesante. Voy a estudiarlo de nuevo contigo porque aquí hay palabra de Dios. Mira el texto que dice. Esta muchacha adivina, dice Pablo, nos seguía a Pablo y a nosotros y gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de salvación. ¿Había algo malo en esto que esta muchacha estaba adivinando? No había nada de malo, todo era realidad, el 100% era. ¿Sabía esto? Sí, lo sabía. Ahora, mira, versículo 18. Repitió esto por muchos días. O sea, no fue solamente un momento, por muchos días. Y como desagradó a Pablo, él se volvió y le dijo al espíritu, en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y salió en el mismo instante. Mira qué interesante es esto. Sabes que este texto da para mucho que hablar, pero te lo voy a dejar en pequeño. Esta mujer, nadie sabía que tenía el espíritu de Satanás, porque si tú mirabas a Pablo y a estos misioneros, a Timoteo, a Bernabé, a Silas, óyeme, si tú los mirabas a ellos y escuchabas a esta muchacha, tú te hubieras quedado, óyeme, diría yo, sorprendido, y no hubiese diferenciado si en esta persona había un poder de Satanás o no. Porque ella decía, estos hombres son varones de Dios, ¿sí? Del Dios Altísimo, que están predicando el evangelio de salvación. Tú pudieras haber pensado, no hombre, esta dama, esta muchacha, es la misionera de ellos. Pero no estaba trabajando con el Espíritu de Dios. Y le estaba estorbando el ministerio a Pablo y a los compañeros del apóstol Pablo. ¿Sabes por qué? Porque estaba anunciándolos. Y cuando se estaba anunciando esto, todos los que estaban en contra de Jesús, que ya había muerto, y que los apóstoles predicaban el nombre de Jesús, les estropeaba el camino
de la proclamación del Evangelio, porque todas las personas, los que estaban en contra, sabían que estos hombres predicaban a Jesús. Entonces Pablo, por esa razón, se vuelve y le dice: cállate, sal de ti, espíritu. Y en el mismo instante salió el espíritu. Es decir, Satanás estaba allí dentro de esta mujer, de esta dama, de esta muchacha, ¿sí? Y estaba estropeando el ministerio de Pablo. Mira qué interesante es esto. Solamente te dejo allí. Hoy, en los días que estamos viviendo, hay personas que tienen espíritu de adivinación. Y si tú no estás conectado con Dios, serás una trampa fácil para caer en estas manos de estas personas. Porque con un incentivo que te dan, dices tú: no, aquí hay poder de Dios. Aun cuando sea el poder de Satanás, vas a ser engañado. Y esto es lo más difícil. ¿Recuerdas que los discípulos le preguntaron a Jesús en los 4 evangelios: Jesús, ¿cuándo van a hacer estas señales de tu venida y todo esto? Jesús les dijo: miren, la respuesta es esta: mirad que nadie os engañe. Sí, porque ¿qué serviría de ti si estás estudiando la palabra de Dios, vas a la iglesia y estás siendo engañado? Diría yo, perdiste el tiempo porque fuiste engañado. Por eso es bien importante estudiar la palabra de Dios en este día y en este año que estamos terminando. Arresto de Pablo y Silas. Estos 2 hombres, Pablo y Silas, son arrestados. Sí. Y sabes qué, voy a decir lo siguiente: los arrestan, se lo dan al guardia que los administre, y este guardia va más allá de lo normal. Lo pone en la última celda de la cárcel, en lo más profundo. Les aprieta los pies con un cepo. Si este cepo, si tú lo quieres buscar en línea, lo puedes ver qué significa más o menos. Una opresión, o diría, una maltratación de los pies, lo más difícil que puede encontrarse. Y le ataron las manos con cadena. Sí. El versículo 26, de repente, el versículo 25, pero a medianoche Pablo y Silas, mira qué interesante es esto, el versículo 24, versículo 25, pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel se conmovieron, y todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. Mira qué interesante es esto. Por eso, este texto quedó escrito acá. Para ti, hermano, amigo, familia, que estamos posiblemente en algún momento de tu vida, has pasado alguna tribulación y ya pasaste, da gloria a Dios. Estás en el momento de la prueba. Bueno, mira, el versículo 25 dice: pero a medianoche Pablo y Silas oraban. Oraban a Dios y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Óyeme, bueno, si tú has estado en una prisión, el que no ha estado, posiblemente muchos de nosotros no hemos experimentado una prisión y no sabemos cómo es el ambiente dentro de una prisión. No sabemos. Y contar lo que no sabemos es bastante difícil. Es un terreno bien peligroso, porque alguien decía: ¿cómo tú puedes saber cuán difícil es estar dentro de una prisión cuando nunca has estado? Bueno, en vez de nosotros nos damos por lo que las personas, nuestros amigos más cercanos, nos dicen en confianza qué sucede adentro. Pero ¿sabes qué? Esto es algo ilógico a la lógica humana. Escuchar a hombres que están atrapados con los pies encadenados, que estén orando y cantando himnos a Dios. ¿Sabes que cuando yo estoy estudiando este texto, digo yo que el Espíritu Santo fue tan noble con ellos, que estas voces tan entonadas llegaron y tocaron los oídos de todos los presos? Y aquel que estaba conversando con su compañero paró la conversación y dijeron: óyeme, aquí hay 2 presos. Y a pesar que estaban en la celda más profunda allá, el Espíritu Santo traía la voz a los que estaban en las primeras celdas. Y todos los presos escuchaban los cánticos de estos hombres, de Pablo y Silas. Mira, tú
¿Eres ferviente cantando a Dios cuando todo va? Pero ¿qué pasa cuando llegan las dificultades? Yo te incentivo que le digas a Dios, yo quiero ser fiel, ya sea en la alegría o en las tribulaciones, quiero cantar, orar a tu nombre. Capítulo 17, alboroto en Tesalónica. Voy a decir esto porque antes del capítulo 17, en el versículo 32 hay algo importante. El carcelero de Filipos, ¿has escuchado tú esto? Bueno, voy a terminar la historia cuando estos hombres cantaban y oraban en la cárcel. El carcelero, te lo voy a decir de memoria. Después del terremoto, las puertas quedan abiertas y el carcelero dice, ¿sabes que en ese tiempo si un cuidandero de la cárcel un security dejaba salir un preso, pagaba con su vida? Es decir, el carcelero que estaba en ese momento cuidando de turno a Pablo y a Silas y a los demás presos dijo, yo soy hombre muerto, ¿sí? Y pidió luz y dijo, enciendan las luces, todos. Y le dieron luces y dijo, agarró la espada el hombre, el guardia, dijo, hasta aquí llegó mi vida, antes que me vayan a matar me quito la vida yo. Y le dijo Pablo y Silas, óyeme, guardia, seguridad, tranquilo, no te mates, aquí estamos todos, míranos, aquí estamos, las puertas en realidad están abiertas, pero aquí estamos todos. Oye, este hombre dijo, aquí no hay nada más que el poder de Dios me ha salvado de la muerte. Envaina tu espada, le dijo Pablo, no te quites la vida. Y en ese momento este carcelero, este seguridad de Filipo le dijo a Pablo y a Silas, ustedes han sido azotados, les vendó sus heridas, los llevó a la casa. El texto 33 dice, y tomándolos en esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas y los azotes, y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Ahora, un texto que da, voy a decir, la aprobación del audio anterior. ¿Cuánto tiempo tú necesitas para ser bautizado? Este carcelero, ¿cuánto tiempo se llevó desde que vino la presencia, la misericordia de Dios que salvó su vida? Él no se quitó la vida, ni tampoco le quitaron la vida, porque los presos estaban allí, las puertas estaban abiertas, que todos pudieron haber huido, pero el Espíritu Santo los retuvo y dijo, no, yo tengo que salvar a este hombre y a los de su casa, a toda su familia. El texto dice que Pablo y Silas bautizaron a este carcelero de Filipos y a todos los de su casa, a su hijo, a su esposa, a todos los que estaban allí, si estaban sus padres, sus abuelos, los hermanos. Óyeme, todos fueron bautizados. ¿Cuánto tiempo demoró la conversión? Posiblemente fueron horas. Interesante. Solamente es que tienes que creer que Jesús dio la vida por ti. Yo siempre digo lo siguiente. La transformación del Espíritu Santo se puede dar en segundos, en minutos, sí. ¿Cómo se puede dar un poquito prolongado? Pero no tengas un tiempo específico que tú puedes decir, yo tengo que tener tantos años. No. Tanto conocimiento, no. Porque si tú estás esperando conocer tanto de la palabra de Dios, Satanás va a agarrar ventaja. Y aunque estés estudiando, posiblemente, si tú eso lo llevas en la mente, tengo que saber bien todo, nunca vas a saber bien todo. Nunca. Porque como dice el apóstol Pablo, nosotros miramos ahora como por un espejo borrosamente, pero va a llegar un día que vamos a ver claramente, y esto va a suceder cuando veamos a Jesús nuestro Salvador. Vamos a ser perfectos, vamos a ver claramente cómo Dios nos ha amado por medio de su Hijo. Capítulo 17, alboroto en Tesalónica. Después de pasar por Anfilipos o Apolonia, llegaron a Tesalónica. Mira, y acostumbraba Pablo en las sinagogas por 3 sábados, razonó con ellos, sí, de las Escrituras. Interesante. Si tú sos creyente también de la palabra de Dios, sabrás que los apóstoles, Pedro, sí, Silas, Bernabé, Timoteo, Pablo, guardaban el sábado. Aquí dice que por 3 sábados, sí, estaban estudiando la palabra de Dios en las sinagogas, estaban allí exhortando al pueblo de Dios. Esto recuerdas que ya es después de la crucifixión de Jesús. Por eso la ley moral de los 10 mandamientos, donde incluye los 10 mandamientos, 4 mandamientos con respecto a Dios, a la adoración, y 6 mandamientos en favor y
horizontal para el prójimo, están vigentes hasta que Jesús venga y pasará para la eternidad los 10 mandamientos, la ley moral. La ley ceremonial llegó hasta la cruz de Jesús, todas las ceremonias, todo lo que era sombra y símbolo. Cuando llegó lo verdadero, hasta ahí nomás llegó. Quiero que lo tengas un poco claro. Sé que al final de este año, ya si Dios así lo permite, en el año 25 vendrá un contenido más claro con respecto a esto en diferentes días y horarios de la semana. Así es que quédate con nosotros en el canal y estamos allí, la nobleza de los bereanos. ¿Qué pasó con los de Berea? Bueno, lo que pasó con los de Berea es lo que tú estás haciendo hoy día sábado. Cada día, desde el primer día domingo, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, iniciamos el día de mañana como el primer día de la semana. Mira lo que hacían los de Berea. Tan pronto como anocheció, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, y ellos apenas llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos fueron más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de todo corazón y examinaban cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. De ese modo creyeron muchos de ellos, mujeres griegas distinguidas y no pocos hombres. Pero cuando los judíos comienzan a decir, mira, los bereanos, esto es bonito, los de Berea, decían, vamos a ver si están lo que está predicando Pablo y Silas, Timoteo, sí, Bernabé, está de acuerdo y está escrito en la palabra de Dios. Iban a la palabra de Dios y decían, oh, en realidad está escrito. Escudriñaban la palabra de Dios. Este es el llamado para todos nosotros hoy. El éxito de Pablo en Atenas. Mira qué interesante. Discurso de Pablo. Versículo 34 del capítulo 17. Pero algunos oyeron en él y creyeron, entre ellos Dionisio, miembro del Areópago, y una mujer llamada Damaris y algunos otros. ¿Qué era el Areópago? Cuando se encuentra, vamos a decir así, Pablo allí en esa ciudad. Areópago era, diría yo, un grupo de personas administradores de ese momento. Versículo 16 del capítulo 17. Voy a decir este texto que lo dejé un poquito hacia atrás, pero quiero rectificártelo a ti. Hechos 17, 16. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía al ver la ciudad llena de ídolos. Mira qué interesante es esto, porque Atenas era una ciudad tan religiosa, religiones por todos lados, dioses en todas las esquinas, en los parques, en todas las áreas de recreación habían dioses y la gente era religiosa. No había nadie que no se quedara fuera de una religión. Todos adoraban. Mientras Pablo esperaba allí en una posada, los demás misioneros dicen que el corazón, ¿con qué pasaba? Enardecía al ver la ciudad llena de ídolos. Enardecía. Qué interesante es esto. ¿No es cierto lo que pasa ahora tú que estás estudiando la palabra de Dios cuando vemos la maldad de las personas, allí como Satanás ha tomado ventaja en ciertos grupos de personas? Nuestro corazón toma celo, ¿sí? Enardece y dice uno, ¿cómo es posible que estas personas no pueden detectar el amor de Dios? Bueno, oremos para que el Espíritu Santo tenga misericordia de todas las personas. Capítulo 18, estamos allí. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Mira qué interesante es esto. El capítulo 19. Terminamos con este punto bien importante. Lo dejo en 3 minutos. Bautismo en el nombre de Jesús. En este capítulo 19 vas a encontrar el rebautismo. ¿Es aprobado por la palabra de Dios? Sí. Lo dejo en el capítulo 19. Vamos a ver esto. Al menos, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer todas las regiones superiores, vino a Éfeso y allí encontró a ciertos, es decir, más de uno, a ciertos discípulos, y les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos contestaron, ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Pablo preguntó, entonces, ¿en quién fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó
con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es decir, Jesús. Al oír esto, mira, después, es decir, a Jesús, versículo 5, al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total 12 hombres. Sí, eran en total unos 12 hombres. Y fue a la sinagoga durante 3 meses. Habló de nuevo, razonando y persuadiendo acerca del reino de Dios. Voy a decir lo siguiente. ¿Sabes qué? Este texto quiero enlazarlo con 2 Pedro 2:20. Lo enlazo esto. Te voy a decir por qué. El rebautismo es tan aprobado en la Biblia y solamente tenemos casi un texto de que afirma el rebautismo. Estos hombres que encuentran, es decir, Apolos, ¿sí? Y Pablo los ve en Éfeso, eran unos hombres que predicaban con denuedo, eran hombres fervorosos, ¿sí? Con tanto fervor y valentía, introducidos en las Escrituras, eran hombres poderosos. Pero sabes que no habían escuchado del Espíritu Santo. Es decir, les faltaba conocimiento, les faltaba verdad a ellos. Y cuando llegó la verdad totalmente, Pablo vio la necesidad de decirle a ellos: ustedes tienen que bautizarse. Y estos hombres fueron bautizados por Pablo porque ahora tenían la luz completa. Ahora, voy a decir lo siguiente. Si tú en algún momento te has bautizado por inmersión, ser, diría yo, cubierto totalmente de agua, ¿sí? Pero por algunos puntos de la vida te alejaste del camino de la santificación y quieres regresar. Bueno, también lo vamos a ver, y esto en el libro 2 Pedro 2:20 da a conocer de que si te has retirado de la palabra de Dios, se lo puedes rectificar en ese texto. Este estado, este momento después de retirarse de la palabra de Dios, viene a ser peor que el anterior. Y si ha sido peor, bueno, tienes que tomar el paso del bautismo nuevamente para gloria de Dios y continuar, iniciar nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, te voy a decir algo importante con respecto a esto. En el capítulo 20 vamos a ver, Pablo resucita a un eutico. ¿Sabes que el primer día de la semana, sí, un sábado, ya terminándose el sábado, agarrando la noche del día domingo, Pablo iba a partir, ya es decir, en un segundo viaje para Macedonia, estaba allí y iban a despedirlo a él. Sin embargo, esa noche se alargó Pablo en todo el discurso de esta noche. Ya estaba un joven en el tercer piso en la ventana y se durmió y cayó al piso. Lo levantaron muerto, pero Pablo lo resucitó. Esto lo vas a ver en el capítulo 20, verso 7. Interesante es esto. Así es que, sabes que en veces, yo sé que los ministros, cuando están hablando de Dios, en veces se alargan, pero este hombre estaba dormido, la verdad. Así es que si tú eres uno de los ministros que predicador, anciano, sabrás de esto, que como Pablo, en veces compartimos que nos alargamos un poco. El capítulo 20, ancianos. Vamos a ver esto, muy importante, así es que lo dejo que lo estudies. En el próximo audio vamos a hablar un poquito del ministerio de los ancianos, ya que justamente está llegando el tiempo de los nombramientos de las iglesias en los años eclesiásticos de departamentos y toda la administración de cada iglesia. Bueno, hablaremos un poco de esto, estúdialo porque viene mucha palabra. Así vamos a dar a conocer con respecto al capítulo 21. Pablo regresa a Jerusalén y quédate con esto porque Pablo pide la palabra. Esto lo vamos a ver en el próximo audio, algunos puntos con respecto a esto. Y cerramos con el capítulo 21, verso 40. Como se le permitió, Pablo, de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, les dijo en hebreo. Mira qué interesante es esto. Es decir, Pablo ya me parece ver un hombre predicando en las gradas, sí, de Jerusalén. Allí, óyeme, hizo señas con sus manos.
Era un predicador dinámico. Pablo, sí, porque sabes que quiero cerrar este incentivo grande en el capítulo 21. Se conoce que lo que nosotros compartimos con nuestro hablar casi que anda como el 35%. Mira qué interesante. Pero los ademanes confirman lo que tú estás proyectando a decir. Es decir, hay más fortaleza, es más entendible cuando tú haces señas con tus manos conforme a las palabras que vas diciendo. Y esto lo dice el apóstol Pablo. Bueno, si te encuentras aquí en Estados Unidos, sabrás lo que estoy diciendo. Y en todos los lugares, no solamente en este país. En veces cuando, y tú lo entenderás, si no sabes un poco el inglés, nosotros nos comunicamos aún a señas. ¿Por qué? Porque se entiende. Aún eso es importante. Eso Pablo dice que levantó las manos a señas compartiendo la palabra de Dios. Fue un hombre dinámico en la predicación y esto queda incentivo para ti en este día. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Quédate con nosotros y que en este día podamos sentir tu presencia. Danos el Espíritu Santo y que todos juntos podamos glorificar tu nombre. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si Dios así lo permite, hasta mañana. Bendiciones.